Amigos televidentes de Esferas de Poder, queremos dar la bienvenida al jurista Olivo Rodríguez Huertas. Muchas gracias, Olivo, por la comparecencia aquí en Esferas de Poder. Gracias a ti, Federico, por la invitación. Olivo, usted forma parte de una comisión encargada de actualizar las leyes con relación al procedimiento constitucional del país y de otras comisiones importantes o no menos importantes que tienen que ver con los ajustes legales luego del proceso de reforma constitucional. Quisiéramos saber, a grosso modo, que la ciudadanía pueda tener conocimiento por cuáles senderos marchan este tipo de trabajos que realiza la comisión. Federico, aprovecho tu pregunta para hacer una aclaración, si se quiere, sobre el papel de esa comisión consultiva adscrita a la consultoría jurídica. Integramos varios abogados del país, especialistas en distintas materias del derecho, para aclarar en cierta forma el rol de esa comisión. El papel de la misma, aunque surgió casi paralelamente con el proceso de la proclamación de la nueva Constitución el 26 de enero del año 2010, en realidad lo que procura es servir de apoyo a la consultoría jurídica en su labor ordinaria de revisar los anteproyectos de ley y de decretos reglamentarios que debe dictar o que debe someter a la consideración de las cámaras legislativas el presidente de la República. De manera que es una labor de apoyo y que su objeto central no es redactar leyes, sino revisar las distintas iniciativas que los órganos de la administración pública, tanto los ministerios como los organismos autónomos, someten como propuesta en cumplimiento del mandato establecido en la Ley Orgánica de Secretaría de Estado a la Presidencia de la República. Sin embargo, el hecho de que ese sea su motivo fundamental, ello no significa que con motivo de la proclamación de la Constitución, la Comisión, a solicitud del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de quien depende la misma, ha estado preocupada con el tema del calendario constitucional de determinadas iniciativas legislativas. Es el caso, por ejemplo, de la ley atinente al proyecto de ley atinente al Consejo del Poder Judicial, que es la nueva estructura de administración y de gobierno de ese poder del Estado. En la misma ley, el mismo Consejo del Ministerio Público, también como instancia de gobierno del Ministerio Público en la República Dominicana, y que deberán entrar en vigencia, según manda la Constitución, dentro de los 6 meses siguientes a su proclamación, plazo que casi vence. Y hay otra ley que por el calendario constitucional también está muy próxima, que es la atinente al Tribunal Superior Electoral, la separación de la Junta Central Electoral de las funciones de carácter contencioso a partir del 16 de agosto de este año, genera la necesidad de que se cree el tribunal, se dicte la ley que regula los procedimientos ante el Tribunal Superior Electoral, que es a partir de esa fecha el órgano constitucionalmente competente para dirimir las controversias en el ámbito electoral. De manera que, consciente de esa responsabilidad, la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo ha estado preocupada porque se pueda cumplir dentro de esos tiempos, y han sido elaboradas ya iniciativas en ese sentido. La del Consejo del Poder Judicial, hay una propuesta. Yo entendía de que esta iniciativa incluso debió estar más impulsada por la Suprema Corte de Justicia. No sabemos por qué ellos, que tienen constitucionalmente la iniciativa, no la ejercieron. Pero el hecho de que en asuntos judiciales tenga iniciativa legislativa la Suprema Corte de Justicia no significa bajo ningún concepto que se cercene la capacidad de los legisladores, del presidente de la República, que tienen una competencia de iniciativa legislativa general. En cuanto al del Ministerio Público, más que dentro del ámbito de la comisión, he trabajado conjuntamente con la Fundación Institucionalidad de Justicia y una comisión creada por el Procurador General de la República y que él mismo encabeza, para lo que es la labor de adecuación de lo que hoy se conoce como el Estatuto del Ministerio Público, que debe ser sustituido por una ley orgánica del Ministerio Público en el que, entre otros aspectos, se recoge el mandato constitucional de conformar el Consejo del
del Ministerio Público como órgano que va a tener a su cargo la labor de gestión de esa instancia constitucional y competencias tan importantes como el control disciplinario de los miembros del Ministerio Público y velar por el cumplimiento de las reglas de la carrera del Ministerio Público, que ha sido uno de los grandes logros consagrados en el texto constitucional. ¿Qué significaría el que venzan estos plazos en que puedan lograrse estos ajustes legales para constitucionalizar el procedimiento legal del país? Bueno, sería preocupante que iniciemos un nuevo texto constitucional sin contar con las herramientas que la Constitución manda. Es inaplazable ya porque a los 6 meses de la entrada en vigencia por mandato constitucional, ya el Pleno, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia no puede realizar la labor de gestión administrativa del mismo. Eso le corresponde a otra instancia, a otro órgano dentro del Poder Judicial que se llama el Consejo del Poder Judicial. Y lo mismo sucede con el Ministerio Público. A mí me parece que estas normas ya en los próximos días deben estar llegando a la sede del Poder Legislativo. Obviamente el Congreso deberá darle un trámite preferente a esas dos disposiciones normativas porque son indispensables para que la gran labor que hizo el Congreso Nacional de adecuar nuestro texto constitucional a la realidad del siglo XXI se vea acompañada ahora, es el mismo Congreso que repito que la aprobó, se vea acompañada hoy inmediatamente con su puesta en ejecución dentro de los plazos que se propuso el legislador. Contrario a lo que sostuvo en su momento, hace algunas semanas, nuestro común amigo, presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, yo creo que la iniciativa de estas leyes no es extraña al Poder Legislativo, todo lo contrario. Es decir, los legisladores son los primeros que tienen la capacidad de iniciativa para que esto se cumpla. Entiendo que gran parte de esto se ha visto en cierta forma obstaculizada porque la proclamación de la Constitución se da en medio de también la apertura y la proclamación de un proceso electoral que va a conllevar la renovación, entre otros, del Poder Legislativo, y eso obstaculizó mucho, indudablemente, la labor legislativa, y por eso existen estas aprehensiones de si se va a poder cumplir o no con las mismas. Yo de todas formas creo que al margen de que existan las leyes, como las instituciones están creadas en la Constitución, creo que a fin de mantener la supremacía de sus disposiciones podrían explorarse otras alternativas que permitan empezar a dar vigencia al texto constitucional. Desde luego que dentro del marco de una ley resultarían más claras el ejercicio de las mismas, pero esto no es obstáculo para que unos cometidos y unas competencias constitucionales se puedan llevar a cabo. Habría que hacer una labor a lo interno del Poder Judicial y del Ministerio Público para conformar la selección de las personas que van a conformar esos consejos y escogerlos y en base a esa escogencia iniciar de inmediato las labores y los cometidos constitucionales. Esa es una de las aprehensiones que existen entre sectores, de que, bueno, se van a ir una parte de los legisladores y viene una parte que no tiene experiencia legislativa para tratar de insertarse en lo que son estos cambios que ameritan el nuevo procedimiento constitucional. Entonces va a ser una coyuntura que crea una especie de España boba en términos legislativos. Que habrán unos que tendrán que adaptarse o empoderarse del nuevo sistema y otros que tenían conocimiento y experiencia que ya se fueron. Bueno, hay una situación ventajosa. Gran parte de los legisladores actuales han conservado sus puestos en la Cámara Legislativa y con los que son de nueva integración, yo creo que el hecho de que la reforma constitucional estuviese precedida realmente de una amplia discusión en el seno de la Asamblea Nacional Revisora y desde la sociedad, me parece que ya gran parte de la ciudadanía está empoderada de lo que es el texto constitucional. De hecho, participaremos también en los próximos días en un seminario que está organizando la Cámara Legislativa, el Senado y la Cámara de Diputados conjuntamente con la Fundación Institucionalidad de Justicia, un seminario donde se van a tratar las innovaciones de la nueva Carta Constitucional para los nuevos legisladores.
y los retos, las tareas pendientes, ¿no? Vamos a decir, el contenido dinámico de la misma. Y no me parece a mí que podamos caer en esa situación que te genera esa aprensión. Me parece que el próximo Congreso Nacional tendrá una oportunidad histórica, que es la de la transformación y la adecuación de toda la normativa dominicana al nuevo texto constitucional. Creo que para comenzar una labor, estos legisladores van a encontrarse en un periodo histórico, un periodo de profundas transformaciones en el ámbito de la normativa jurídica dominicana. Olivo, independientemente de esto, la Suprema Corte de Justicia está asumiendo la labor del Tribunal Constitucional en lo que llega a la integración de ese órgano, pero también va a seguir hasta tanto se integre el Consejo del Poder Judicial, desarrollando labores de carácter administrativo y de nombramiento. ¿En qué tiempo pudiera tener el país algo definido con relación a las labores que pudieran ejercer esos órganos nuevos que constitucionalmente tenemos? Mira, yo creo que no, que en la labor, bueno, con la del Tribunal Constitucional la función es por un mandato expreso de una disposición transitoria de la Constitución. Es un mandato donde las atribuciones del Tribunal Constitucional, hasta tanto se ponga en funcionamiento el mismo, que está previsto para el año próximo, su entrada en vigencia, deberá, asume la atribución de control constitucional la Suprema Corte de Justicia. Eso no hay ningún problema porque es una cláusula constitucional que lo apodera. Con respecto al segundo aspecto, el ámbito de la separación de lo jurisdiccional y lo administrativo, y la labor de gestión administrativa a lo interno del Poder Judicial, tampoco creo que deba haber problemas. Por eso te comentaba de que en caso de que no exista la ley al momento de que se cumpla el periodo de los 6 meses, como existe mucha posibilidad de que así sea, a mí me parece que como un plan ad hoc, la Suprema Corte de Justicia debe y el Ministerio Público deben ir creando los mecanismos que permitan la selección de las personas que deban conformar. Obviamente, no se trata de una designación, no es que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia va a decir quién es el juez de corte, el juez de primera instancia, el juez de paz que van a formar parte del Consejo del Poder Judicial. Es que asamblea de jueces de apelación, de primera instancia y de los juzgados de paz deban ser convocadas y escojan sus representantes, de manera que el Consejo empiece a funcionar. A partir del vencimiento de ese plazo, sería inconstitucional que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia siguiera con la labor de gestión administrativa. Me parece que eso no va a acontecer. No creo que ese sea el ambiente y deberán establecerse los mecanismos del lugar. Lo mismo en el ámbito del Ministerio Público. Respecto de conozco esfuerzos que se están haciendo con motivo de esta misma preocupación a los fines de que provisionalmente en lo que entran en vigencia las leyes que le dan sustento al funcionamiento de esos consejos, se conformen los mismos y vayan ejerciendo, en base a su capacidad de autorreglamentación, vayan ejerciendo las atribuciones, porque de lo que se trata es de atribuciones constitucionales. No es que las leyes no van a crear el Consejo del Poder Judicial, ni las leyes van a establecer cuáles son las funciones del Consejo del Poder Judicial, y lo mismo con el Ministerio Público, porque eso está dicho, señalado expresamente en la Constitución. Lo que entran a regular estas leyes son más bien las formas en que se va a ejercer el funcionamiento de la misma, pero eso puede trazarlo el mismo cuerpo colegiado provisionalmente en lo que existe una ley. O sea, no habría ninguna incompatibilidad, porque el tema sustancial en esa materia, desde el punto de vista constitucional, es que se cumplan con las atribuciones y que quienes las cumplan sean los que señala la Constitución. Y eso no es nada que pueda impedirlo, el hecho de que no exista una ley. Al fin y al cabo, la Constitución es el texto normativo superior del ordenamiento jurídico. Es el texto, es la norma de normas. De manera que no veo esa posibilidad, y lo que sí me parece es que ya deben comenzar de inmediato, seguramente existen en el ámbito del Poder Judicial, para conformar
estas asambleas de jueces y que provisionalmente tengan seleccionado. Si entrara en vigencia la ley, bueno, pues entonces se celebren de nuevo asambleas en la forma que la ley señala. Pero no podemos permitir que estrenemos la Constitución sin tener estructurado estos órganos, porque caeríamos en una situación de omisión inconstitucional. Con su permiso, doctor Olivo Rodríguez Huertas, vamos a una pausa aquí en Esferas de Poder y regresamos en breve. Olivo, retomando el tema anterior, hay algunos sectores incluso que plantean el poder reglamentario, la aplicación del poder reglamentario por parte de la Suprema Corte de Justicia para tratar de llenar ese vacío de la creación del Consejo, del Poder Judicial, y que hasta tanto haya una ley, se aplique un reglamento que se entienda no colida con el mandato constitucional. Mire, Federico, aquí lo clave es, y lo más urgente, es que se escojan a los representantes de las diversas instancias jurisdiccionales ante el Consejo. Y eso puede hacerse a través de un reglamento o también podrían no necesariamente tener que ser algo tan estricto como un reglamento. Lo importante es que se generen convocatorias para los jueces de corte, jueces de primera instancia y jueces de paz, para que estos expresen su voluntad de quién quieren que los represente. Pero eso es lo más importante. O sea, no es tanto dilatar, porque a lo mejor preparar un reglamento, si no se ha hecho, podría durar tanto como el trámite legislativo de aprobación de la ley. Lo importante es que nos acostumbremos en la República Dominicana a que la norma suprema del Estado es la Constitución, y que el hecho de que el legislador no haya podido dictar, por las razones que sea, la legislación correspondiente, eso no es un obstáculo para que se puedan establecer y crear los mecanismos que permitan el funcionamiento de estos órganos constitucionales, porque se trata de órganos constitucionales. Entonces, aquí lo importante es que se proceda de inmediato a la conformación de las asambleas que seleccionen a los magistrados que van a integrar el Consejo del Poder Judicial. Y te insisto, te reitero, en caso de que se apruebe la ley antes de eso y esa ley contenga disposiciones diferentes para la forma de selección de los magistrados representantes de esas diversas capas jurisdiccionales, entonces, bueno, se hace de nuevo una elección conforme a las mismas. Pero lo importante es que no llegue el momento y no se formalice o constituya ese Consejo del Poder Judicial, porque, insisto, ya no es posible que tras 6 meses de vencido el plazo de proclamación de la nueva Constitución, como manda esta misma, las atribuciones administrativas sean ejercidas ahora por el presidente o por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. A partir de esta nueva Constitución tendremos 3 órganos jurisdiccionales de gran importancia y de igual jerarquía. Entiéndase la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué significa esto para la legislación dominicana actualmente? Bueno, si tú te fijas, Federico, en realidad la gran innovación es el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Superior Electoral, que va a tener a su cargo funciones de carácter jurisdiccional en ese ámbito, existía en lo que era hoy todavía la Cámara Contenciosa, porque la Junta Central Electoral, en el texto constitucional que fue sustituido por la Constitución del 26 de enero del año 2010, aparte de ser un órgano administrativo, un órgano de administración y gestión electoral, es también un órgano jurisdiccional. Es decir, la anterior Constitución le otorgaba a la Junta Central Electoral capacidad para juzgar, y siempre se ha considerado como la máxima instancia electoral, hasta el punto de que gran parte de los recursos que eran interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia en relación a esas decisiones eran declarados inadmisibles. ¿Por qué? Porque era la máxima instancia electoral, con una capacidad de juzgar los asuntos contenciosos electorales derivada directamente de la Constitución. Entonces, por eso te digo que la gran novedad es la del Tribunal Constitucional. Y a mí me parece que la creación del Tribunal Constitucional ha sido pensada de manera muy inteligente. Tú sabes que yo fui una de las personas
que me opuse en principio a la idea de crear un tribunal constitucional. Entendía yo que no era necesario y me parecía a mí que se debilitaba un poco cierta función de contrapeso en manos del Poder Judicial. No obstante, son las instancias políticas, ¿no?, las que deciden estos temas, y una preferencia particular no significa que uno se constituya en una situación de rebelión institucional por esos fines. Me parece que la decisión política de crear el Tribunal Constitucional ha sido, dentro de lo que podría ser el peor escenario, de la mejor manera pensado. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando se crea un Tribunal Constitucional se excluye a los tribunales del Poder Judicial de la capacidad de conocerlo, de la competencia de conocer los temas constitucionales. Cuantas veces se plantea en esos sistemas de rígida separación de la justicia constitucional de la función jurisdiccional del Poder Judicial, los tribunales del Poder Judicial tienen que sobreseer los asuntos cuando se plantea un tema de carácter constitucional. Si se va a apartar de la Constitución, tiene que sobreseer y remitir el asunto al Tribunal Constitucional. En el caso nuestro no, las cosas han sido bien pensadas para evitar eso. Va a coexistir la justicia constitucional tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional, con la única diferencia de que la competencia constitucional del Tribunal Constitucional implica la posibilidad de la expulsión con carácter erga omnes, pero tanto la Suprema Corte de Justicia como los tribunales inferiores mantienen el control constitucional también, pero por vía difusa, es decir, para el caso involucrado entre las partes. Eso por un lado. El otro gran aspecto, ya no del control abstracto de normas, el otro gran aspecto en el que juegan un papel clave los tribunales constitucionales, que es el tema de la protección de los derechos fundamentales, sobre todo a través de la acción de amparo. El modelo diseñado por los asambleístas nuestros que hicieron la reforma constitucional también resultó excelentemente pensado, porque va a ser una responsabilidad compartida de los tribunales del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, quienes van a conocer directamente de las vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos en la forma que están prescritas por la Constitución y a través de las acciones constitucionales expresamente establecidas, como la acción de habeas corpus, el habeas data y la acción de amparo para el resto de los derechos fundamentales distintos de la libertad individual y de la protección de datos de carácter personal, van a ser los tribunales del Poder Judicial, los jueces de primera instancia, los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y solamente el Tribunal Constitucional intervendrá en última instancia respecto de los mismos. Es decir, que la última palabra no la dirá la Suprema Corte de Justicia, sino que la dirá el Tribunal Constitucional. Y esto va a generar una dinámica importante entre los tribunales del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que me parece a mí que robustecerá, ¿no?, y enfatizará el celo y el velo por el respeto de la Constitución, los derechos fundamentales y las garantías de los mismos. De manera que, al fin y al cabo, la presencia del Tribunal Constitucional nuestro no deberá generar esas situaciones que se han visto en otros países. Podrán pasar, desde luego, porque hay algunas competencias que se rozan, pero se ha querido buscar un sistema muy sui generis, en el que, repito, la justicia constitucional no será un monopolio exclusivo del Tribunal Constitucional. Lo que sí será un monopolio exclusivo del Tribunal Constitucional es la capacidad de expulsar, de hacer del legislador negativo, expulsar con carácter general, con carácter legal, una norma del ordenamiento jurídico. Pero no para el tema del control difuso, repito, el control constitucional aplicado a los casos en los que los tribunales del Poder Judicial, todos, desde los juzgados de paz hasta la Suprema Corte de Justicia, conservarán sus competencias. No hay temor de ningún recelo por cuestiones jerárquicas entre ambos organismos. Mira, ahí hay un tema que, con el tema de la jerarquía, son los tres, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Los tres son órganos constitucionales del Estado. Cuando hablamos de órganos constitucionales del Estado, estamos hablando de ámbitos fundamentales de la vida de la nación. Y uno no está superpuesto al otro, son todos independientes, autónomos en el ejercicio de sus respectivas competencias. Desde luego que, por ejemplo,
se producen situaciones interesantes. Los jueces del Tribunal Constitucional, cuando cometen alguna infracción al ordenamiento penal, quienes van a juzgar la misma es la Suprema Corte de Justicia. Pero también el Tribunal Constitucional tendrá capacidad para examinar las posibles violaciones a derechos constitucionales incurridas en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, es decir, violaciones de las reglas del debido proceso, por ejemplo, cuando hayan sido invocadas a lo largo de todo el proceso y se mantenga la decisión de la Suprema Corte de Justicia sin conocer esto, podrán ser diferidas y conocidas también por el Tribunal Constitucional. Es decir, que se buscan puntos. La clave de eso está y estará, Federico, siempre en la madurez institucional de los agentes. Aquí tenemos que ir cambiando la cultura de que el ejercicio de las competencias no es algo que es de la propiedad de quienes ejercen la función jurisdiccional en el ámbito del Poder Judicial o en el ámbito de la justicia electoral o en el ámbito de la justicia constitucional. Las atribuciones están conferidas a esos órganos de los que forman parte de estas personas exclusivamente en una misión institucional, en una misión de interés público. De manera que en la medida en que seamos maduros, en la medida en que nos despojemos de esa fragilidad humana que nos lleva muchas veces a cometer errores y a confundir nuestras inquietudes particulares con lo que deben ser las soluciones para un colectivo, en la medida en que contemos con gente con esa categoría, y de seguro que lo habrán, en esas instancias jurisdiccionales, yo creo que podemos mantener un buen nivel de madurez institucional y de fortalecimiento de las instituciones. Las instituciones no están para decir cuál es más fuerte, sino para que cada una cumpla su papel. El Tribunal Constitucional para que garantice la supremacía de la Constitución y de sus disposiciones. La justicia electoral para que exista una instancia confiable de aplicación y de imposición del ordenamiento jurídico electoral y del régimen de los partidos políticos. Y el Poder Judicial para que se le den satisfacción a los conflictos entre particulares y a los conflictos entre los particulares y los órganos del Estado dentro del marco del ordenamiento jurídico que nos arropa a todos. De manera que, cumpliendo con esos cometidos en la manera en que han sido conferidos, entonces podremos contribuir a engrandecer a nuestra nación que tanto necesita de madurez institucional y de un alto sentido de responsabilidad en todos los actores que inciden decididamente en la vida nacional. Eso significa que tendremos que tener personas con un alto nivel de madurez, una gran formación intelectual y jurídica y sobre todo comedida, una persona comedida a la hora de evaluar un caso. Claro, hay una serie de virtudes que son precisamente las que adornan las personas que deban ir a conformar los distintos puestos. No es lo mismo tener la responsabilidad de ser juez que ser un ministro, ser un titular de un organismo autónomo, etcétera. Son cuestiones diferentes. Pero a mí me parece que desde el punto de vista de la capacidad, en esto hay que reconocer los avances institucionales del Poder Judicial y la gran labor que se ha hecho desde la formación a través de la Escuela Nacional de la Judicatura. Yo creo que es allí a donde el país debe mirar y agradecer la formación de muchos de nuestros jueces desde el punto de vista de la teoría del derecho, desde el punto de vista de la interpretación constitucional. Es allí donde se ha transformado la visión de la Constitución como norma, de que el derecho como ordenamiento jurídico comienza en la Constitución, no termina en la Constitución, comienza en la Constitución y que la solución a todos los temas debe ser vista desde la Constitución. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes aportes que ha hecho la Escuela Nacional de la Judicatura y una gran transformación y aporte, ¿no?, del liderazgo asumido por la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial a partir del año 1997. Siempre hay luces y sombras, pero yo creo que una de las grandes transformaciones que habrá que reconocer sin lugar a dudas al actual Poder Judicial habrá sido el de transformar la visión de lo que es el derecho, de lo que es el ordenamiento jurídico y del papel principal y capital que dentro de un sistema institucional juegan las disposiciones constitucionales. Con su permiso, vamos a una pausa aquí en Esferas de Poder. Regresamos en breve.
Amigos de Esferas de Poder, estamos compartiendo esta interesante entrevista con el jurista Olivo Rodríguez Huertas. Olivo, la segunda ola de reforma judicial de que se habla está agotada. ¿Qué se necesita para tratar de dinamizar esta nueva etapa en el ordenamiento jurídico y en la administración de justicia particularmente? Mira, yo creo que ya están sentadas las bases necesarias. Ya no queda duda de la idea de la carrera judicial, es una realidad en la República Dominicana, y no queda duda también del gran reto que tenemos, ya consagrada constitucionalmente, la carrera del Ministerio Público. Me parece que desde el punto de vista de los actores principales del sistema de justicia, jueces y Ministerio Público, los fundamentos para un desarrollo institucional están allí. Me parece que la idea de separar la función de administración del Poder Judicial y todo el tema disciplinario de los jueces de la Suprema Corte de Justicia como pleno contribuirá también a dinamizar una labor muy importante que no puede ser abandonada, que es velar por la correcta disciplina del Poder Judicial. Y habrá también de contribuir a seguir impulsando el proceso de capacitación y de institucionalización de ese poder del Estado. El hecho de que ya la Suprema Corte de Justicia se dedique totalmente a cuestiones jurisdiccionales, alejarse de esa labor de gestión administrativa y de gestión de los bienes asignados al cumplimiento de los fines, va a contribuir a evitar, ¿no?, los niveles de mora dentro del poder de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y me parece a mí que se generará una mejor dinámica. Yo estoy muy esperanzado, contrario a lo que mucha gente piensa. Me parece que la importancia es seguir profundizando en la independencia y en la capacitación del personal del Poder Judicial. Lo que los ciudadanos dominicanos necesitan es contar con jueces que continúen siendo valientes, independientes, capaces y que tengan un alto sentido de responsabilidad y de justicia para resolver las controversias que se lleven ante ellos. Yo creo que la primera parte de la reforma, que fue procurarle un espacio al Poder Judicial, se ha logrado. Creo que los miembros que integran y conforman el Poder Judicial deben ser conscientes de esa responsabilidad. Hoy día hay un espacio, el Poder Judicial tiene un espacio, y ese espacio ahora tiene que seguir siendo fortalecido con el ejemplo, con la dedicación, con la capacitación, ¿no?, y con la vocación de entrega. Y repito, eso tan importante, el sentido de responsabilidad y de justicia que debe guiar sus actuaciones. Al margen de las consideraciones que se señalen, entiende, ser auténticos garantes del ordenamiento constitucional. Hay mucha gente que se pregunta cuál sería el método ideal para escoger a los nuevos jueces, tanto de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Superior Electoral. Si el método más conveniente es el empleado en 1997 para la designación de los jueces actuales de la Suprema Corte de Justicia, o la mayoría de los jueces actuales, o qué otro método pudiera dar mejores o iguales resultados. Federico, a mí no me cabe ninguna duda de que el método establecido será el puesto en vigencia en la elección en el año 1997. El hecho de que precisamente el presidente Fernández, que encabezó aquel primer proceso de transformación del Poder Judicial y que bajo su liderazgo, ¿no?, se pudo iniciar ese primer proceso de buscar un espacio para el Poder Judicial, es una persona con un alto sentido de la historia, y creo que no me cabe la menor duda de que también impulsará ahora un proceso abierto, participativo, transparente para la selección de las vacantes que se produzcan en la Suprema Corte de Justicia, y también para la conformación del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Los antecedentes son los que deben guiar, ¿no?, la visión que uno debe tener hacia el futuro, y me parece que la conducta del presidente Fernández en ese sentido ha sido bastante clara. Me parece
que habrá un proceso similar donde todos los sectores tendrán la oportunidad de referirse a quienes tengan aspiraciones. Algo importante, como tú sabes, es que de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia, las 3/4 partes deben ser seleccionadas entre jueces que pertenezcan a la carrera judicial. Y yo creo que esto es un tema importante, otro de los grandes logros recogidos en la reforma constitucional del año 2010, que contribuye además a seguir profundizando el fortalecimiento del Poder Judicial. Esa conformación desde que no congela totalmente la carrera judicial a nivel de Corte de Apelación, y que jueces de Corte de Apelación de la carrera judicial tienen la prioridad en el acceso a las vacantes que se produzcan dentro de la misma, sin desmedro de que se reserve una parte para llevar nuevos aires, nuevos pensamientos desde el ejercicio, desde la cátedra universitaria, a ocupar puestos en la Corte Suprema. Me parece que esto definitivamente es bastante importante y va a contribuir a seguir profundizando una instancia básica, decisiva para el funcionamiento del sistema democrático como es el Poder Judicial. Sin un Poder Judicial independiente, capaz y responsable, no es posible garantizar la seguridad jurídica y no es posible garantizar el desarrollo de la República Dominicana. Pero ahí está el Ministerio Público también, que necesita de un gran fortalecimiento. Se ha ido trabajando. Yo creo que en la escuela del Ministerio Público, bajo la dirección de Ramón Núñez, con el apoyo indudable que le ha dado el Procurador General Jiménez Peña a esa labor, se ha hecho un trabajo. Siempre puede mejorarse las cosas, pero la escuela del Ministerio Público también cuenta, al igual que la escuela de la Judicatura, con altos niveles de profesionalidad. Ya han salido varias generaciones de Ministerio Público, de fiscalizadores, que es la instancia más baja por donde se entra a la carrera del Ministerio Público, que egresan directamente de la escuela, que no han sido el producto de una relación de tipo político, lo que ha posibilitado su acceso a lo mismo. Yo creo que en la medida en que tengamos esa visión y continuemos fortaleciendo ese sistema, también contaremos con un mejor Ministerio Público. Aquí lo que tenemos que tener conciencia es de que en las instituciones que sirven de contrapeso y que juegan un papel tan clave en el fortalecimiento institucional de la República, hay que invertir. Tenemos que invertir en nuestros jueces, tenemos que invertir en nuestro Ministerio Público, como tenemos que invertir también en instituciones como la policía. No es posible, entiende, que con salarios exiguos podamos exigirle los altos niveles de responsabilidad. Mira, en el sistema procesal penal, sobre todo en el sistema acusatorio, donde la labor que tienen que realizar los jueces penales, tú conoces muy bien eso, el Ministerio Público, es una labor titánica, es un trabajo muy arduo, y esa gente merece ser debidamente remunerada, bien remunerada. Yo creo que los recursos que se utilizan aquí para apoyar el Poder Judicial, el Ministerio Público, para apoyar órganos de control como la Cámara de Cuentas, por ejemplo, también, son recursos muy exiguos respecto del papel que juegan para el fortalecimiento del sistema democrático y de la seguridad jurídica en el país. De manera que yo creo que ahí tenemos que pensar, porque el hecho de tener esas instituciones más fuertes nos permitirá en el futuro seguir creciendo y que otros ámbitos de la administración también puedan contar con mayores niveles de recursos. Pero esto pasa primero por este fortalecimiento, y no podemos tener fortalecimiento solamente con buenas intenciones, con profesionales capaces, con profesionales responsables, porque llega el momento en que se genera una deserción. Niveles de responsabilidad como estos merecen una retribución adecuada. Doctor Olivo Rodríguez Huertas, con usted el tiempo resulta corto para debatir temas de tanta trascendencia y tan importantes, sobre los cuales usted tiene pleno dominio en materia jurídica aquí en el país. Para nosotros ha sido una gran satisfacción tenerle aquí en Esferas de Poder. Gracias a ti, Federico, muy honrado por la invitación. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en este contenido con la participación del jurista Olivo Rodríguez Huertas, aquí en Esferas de Poder. Federico Méndez les invita a que nos acompañen en nuestro próximo contenido.